Die with a Smile decían ustedes. A ver, vamos a ver. No, amo el estilo retrofuturista, oscuro, medio apocalíptico que le dio a este Requiem. Me parece buenísimo. Nada que ver aparte. Y lo interesante es que no hizo regrabar a Bruno Mars. Simplemente como que editó, produjo sobre la voz de Bruno Mars que ya existe en la canción. Eso está muy bien. Y esto me hace no sé si estoy equivocándome porque siempre confundo a Phil Collins con Bryan Adams, pero me hace pensar en un estilo ochentero medio uno de esos dos, Phil Collins o Bryan Adams. Me gusta mucho, está muy bien. ¿Técnicamente está produciendo en vivo? ¿Sabes que no sé? Quizás está mezclando las voces, o sea, está mezclando en vivo la voz con la instrumentación que se está tocando en el momento. Pero no estoy segura, no lo puedo asegurar. Es verdad, si te fijas la escenografía es la misma que la de la ópera de Mayhem, solo que destruida. ¡Qué bien! Me encanta, claro, es como... mira, alguien que decía flashó Mad Max. Es como las ruinas es como el mundo post-apocalíptico después de Mayhem. Me encanta, me encanta. Gran concepto. Y el cambio de instrumentación ahí, porque I wanna hold you just for a while, termina como hacia arriba en la versión original de la canción, pero presten atención acá y van a ver que el cambio de la melodía de fondo hace que el while suene como hacia abajo, como triste, como melancólico. Miren, miren. Qué bueno. El efecto que está usando es este vocoder. Sí, que es un... Bueno, capaz que ahí lo tiene incorporado ya a la consola que está manejando, pero yo también lo tengo. Es como un aparatito, sí, que vos lo pones en el piso como si fuera un pedal de guitarra y cuando cantás lo pisás, ¡tuc! Y según como lo tengas configurado, ¿sí? Octava tu voz, sí. La octava, la hace terceras, la hace tercera y quinta, la hace quinta y séptima, la hace tercera y octavas. O sea, y genera como este efecto medio robótico, que son coros, o sea, te sirve para poder hacer armonía sin que haya coristas, pero al mismo tiempo le da como este efecto medio robótico que es buenísimo. Y en este caso está llevado al extremo el efecto y tiene una saturación también. Por eso se escucha así como todo... Shh. Muy versión mujer
biónica, estoy amando. Uy, and then... Podría ser un tema de Miranda también, ¿eh? Ojo. De Miranda en sus épocas más oscuras. Sí, no en las épocas más alegres. Pero podría perfectamente. Sobre todo en el estilo de la música. Muy dramático todo. Reda para el otro de alguna película onda de Star Wars. Sí, sí, es full para película apocalíptica igual. Me encanta, me encanta. Pero aparte me gusta mucho cómo se ve, o sea, la estética visual que acompaña a la canción y que cambia por completo como el significado de esta canción. Porque vos, Die With A Smile, vista en su versión original, decís como, ay, qué canción súper romántica, le das otro contexto histórico también. Y es impresionante lo que hace la música y lo que puede hacer un contexto visual. Y el cambio de contexto visual y sonoro de esta canción la vuelve mucho más triste. Porque en la versión original decís como, ay, son dos personas que se quieren un montón y que darían la vida por el otro. Pero en esta versión, si vos querés contarte una historia con respecto a la canción, está mucho más relacionada a que todo se fue a la mierda, ¿me entendés? O sea, es mucho más desesperación que amor de lo que se habla en la canción. Me parece una belleza que solo puede lograr fucking Lady Gaga. A mí también me gusta más que la original. Y no hay con qué darle a los sintetizadores ochenteros, al pop synth ochentero, no hay con qué darle. Cuando la música está bien hecha, trasciende por los siglos de los siglos, amén. De verdad. De hecho, mismo se siente como un eco. Digo, ay, a mí me encanta buscarle interpretaciones a la música y contarme historias con ella. Tipo, pero Lady Gaga en esta versión se siente más como un eco que quizás él repite una y otra vez, pero ella ya no está. ¿Me entendés? Y por eso suena así, de distorsionado todo. Chapo, la amo.
excelentemente bien logrado. Excelentemente bien logrado. Es como que se va quedando sin batería. Sí, 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 es espectacular. Vicky, una pregunta. ¿El canal de Vicky Almada es tu canal de música? Sí, en YouTube y, acá, y en Instagram también. Que de hecho lo había abandonado un poco, pero no lo voy a retomar. No, nada, increíble. Espectacular, maravillosa, fantástica. La amamos con toda nuestra alma. Lo voy a subir esto como video hoy, a ver qué tanto le interesa a la gente. Y si escuchan ruidos, porque yo estoy abriendo mis pañuelitos. ASMR de abrir pañuelitos. Si les interesa, lo que pueden hacer es dejármelo. Ustedes no, porque ya me lo están diciendo. Dejármelo en comentarios. La gente que está viendo esto en diferido. Y me comprometo a hacer el análisis entero del Mayhem Requiem, que la verdad no me molesta para nada. Pero me interesa saber si les interesa. Si no, ¿para qué? A mí me interesa, pero lo puedo escuchar sola, básicamente.